clasificarse dependiendo de qué es lo que realizan, como fibras proyección, fibras de asociación y fibras comisurales. También hemos visto que el cerebro en su corteza cerebral tiene diferentes láminas o capas, a las cuales hemos dicho que son 6, y que si esas 6 capas están en igual proporción en las partes del cerebro, pues vamos a decir que ese tejido es considerado un isocórtex, una corteza de misma proporción. En este tipo sería de tipo homotípico. Si todas las 6 capas que hemos revisado anteriormente, dependiendo de las células nerviosas que haya, pues si se muestran en igual proporción, vamos a considerar como un isocórtex homotípico. Sin embargo, en algunas partes de nuestra corteza cerebral, con algunos lóbulos, hay un isocórtex en las cuales predominan algunas de estas capas. Hemos visto que en algunas hay una predominancia de las láminas 3 y 5 y en otras predominancia de las láminas 2 y 4. Por lo tanto, esas partes de esas cortezas vamos a considerarlo como un isocórtex heterotípico, ¿sí? La sustancia blanca también tiene otra forma de organizarse, la cual vamos a ver que se puede distribuir de manera que hay fibras descendentes, fibras ascendentes, fibras de asociación. Para ello debemos tomar en cuenta la vía piramidal, que en clases pasadas hemos visto algo de la vía piramidal, pero no lo hemos tomado muy a profundidad. La vía piramidal tiene 2 haces, las cuales se ha mencionado, son el haz córtico-espinal y el haz córtico-nuclear. Mencionar que el haz córtico-nuclear también es conocido como el haz geniculado, ¿sí? Entonces, al hablar de la vía piramidal, les mencionaba que muchos científicos pensaban que la corteza motora empezaba debido a las células gigantopiramidales de Best. Ellos deducían que estas células gigantopiramidales se encontraban en mayor proporción a nivel de la circunvolución frontal ascendente o precentral. Y se dieron cuenta que no es cierto, ya que diseccionaron o disecaron la circunvolución frontal, y al ver esta circunvolución ya cavitada, pues veían que las funciones motoras todavía seguían cumpliendo su función en el humano. O sea, pese a haber destruido por completo la circunvolución frontal ascendente, igual la persona podía realizar movimientos. Tal es así que se dedujo y luego comprobó a manera histológica que estas células gigantopiramidales también se encontraban en un 40% en el lóbulo parietal, en las denominadas áreas 312, 5 y 7, o en las premotoras o secundarias en un 30%, como 6, 8, 9, 10, y áreas de Broca, como 44 y 45. O sea, estas gigantopiramidales no solamente existían en el área 4, sino que también encontramos en otras partes de la corteza cerebral. Por lo tanto, deducimos que la vía piramidal comprende todo un gran terreno. Es así que ven ustedes en el gráfico que esta vía piramidal, si hablamos de 2 haces, córtico-espinal y córtico-nuclear, la córtico-espinal viene desde la corteza cerebral, la parte más alta de nuestra corteza, y desciende, ¿sí?, por diferentes partes, tanto el diencéfalo, que ya lo hemos visto, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Lo que quiero que entiendan acá es que esta vía es tan importante ya que tiene 2 grandes paquetes, al cual la vía piramidal, hablando de la córtico-espinal en sí, tiene un haz piramidal que se cruza, que le llaman haz piramidal cruzado, y tiene un haz piramidal que sigue directo, que sigue de frente, en el mismo lado. En cambio, el otro haz piramidal cruza hacia el lado contralateral, en la médula espinal. Y habíamos visto que en el bulbo raquídeo, pues ese punto en el cual se le cruza la vía piramidal se llama la decusación piramidal. ¿Okay? Es importante entender ello. Es importante saber el trayecto por el cual la vía piramidal desciende, ya que en la siguiente clase veremos a los núcleos basales. ¿Ok?
Pero para ello debemos entender que en la parte de la línea media de nuestra corteza cerebral, pues sabemos que está esta estructura que es el tálamo, ¿sí? Y el tálamo, pues por fuera, tiene como vecino al lado a un núcleo denominado núcleo lenticular. No es el tema de la clase, pero sí entender que entre el tálamo y el núcleo lenticular hay sustancia blanca. Y esa sustancia blanca es conocida como la cápsula interna. Esa cápsula interna, cuando la estudiemos a mayor detalle, veremos que tiene un brazo anterior y un brazo posterior. Y el punto entre ambos se le denomina rodilla. Entonces, el traslado de la vía piramidal, cuando desciende a nivel del diencéfalo, específicamente a nivel de la cápsula interna, lo hace por el brazo posterior de la cápsula interna. Luego de ello, esa vía piramidal, miren, llega hacia la región del mesencéfalo, ya el tronco cerebral en sí. Y en el mesencéfalo, a nivel del pie peduncular, este pie peduncular se va a dividir en 3/5 o en 3 partes. Luego, el tercio medio se dividirá a su vez en 3 partes más. Por lo tanto, a esto le van a llamar los 5/5. Entonces, la vía córtico-espinal, la piramidal, pasa por el quinto medio de esos 5/5. ¿Okay? Entonces, cuando uno trata de describir cómo es que la vía piramidal llega hacia la médula espinal, debe mencionar que la vía piramidal, el haz córtico-espinal, en su traslado desde la corteza hacia la médula espinal, desciende por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a nivel del pie peduncular del mesencéfalo, atravesar el quinto medio y luego a nivel de la protuberancia, pues a nivel de la protuberancia va a continuarse la vía piramidal. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que a nivel de la protuberancia, pues hemos visto que hay diferentes núcleos de los pares craneales, ¿no? Núcleos, o también se encuentran los núcleos continuos. Por lo tanto, al momento de que la vía piramidal desciende por este trayecto, esta vía piramidal se disgrega, o sea, se separa en un cierto momento y luego nuevamente se compacta. ¿Dónde es que se compacta nuevamente? A nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Y esa compactación la hemos visto que se llama en la morfología externa las pirámides vulvares. Es así que la vía piramidal la describen de que esta tiene 1.200.000 fibras nerviosas incluidas, pero que su trayecto al atravesar el tronco cerebral a nivel de la protuberancia, pues se van quedando unas 200.000 fibras nerviosas, ¿sí? Que se quedan obviamente en los núcleos existentes en la protuberancia o en los núcleos existentes de los pares craneales en el mesencéfalo y protuberancia. Esa vía, que corresponde obviamente a la vía piramidal, esa vía que se está quedando en los núcleos de los pares craneales a nivel del tronco cerebral, es la vía córtico-nuclear. Todo ese haz córtico-nuclear, aquellas fibras nerviosas que corresponden a la vía piramidal y que en el trayecto se quedan en cada par craneal, es el haz córtico-nuclear. Entonces ahí repetimos nuevamente el gráfico. Lo que se ha mencionado hace un momento, esta vía piramidal tiene dos haces, córtico-espinal, córtico-nuclear. En el descenso, la vía piramidal baja y atraviesa la cápsula interna hasta llegar al mesencéfalo. Mesencéfalo que está dividido en 5/5 y que obviamente el haz piramidal o la vía piramidal desciende por el quinto medio, ¿sí? Quinto medio de ese pie peduncular. Sabemos que esa vía piramidal, cuando llega a nivel de las pirámides vulvares, hay una decusación piramidal, se cruza hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Por lo tanto, hablaremos de que hay un haz piramidal directo, porque hay una parte que sí se sigue de frente su recorrido, el cual es el 30% de la vía piramidal, y el 70% de la vía piramidal se cruza. ¿Okay? Entonces, ahora debo comprender que esa vía piramidal, cuando llega a la decusación piramidal, 70% de sus fibras nerviosas se cruzan y 30% de sus fibras nerviosas siguen en el lado que corresponde.
Entonces este es un gráfico que resume más o menos el trayecto. Acá la vía piramidal, estas haces córtico-nucleares, vía piramidal cruzada, el haz piramidal cruzado, y este es el haz piramidal directo. También se le denomina el haz piramidal directo, se le llama anterior, porque justo está abarcando los cordones anteriores de la médula espinal. En cambio, el haz piramidal cruzado, este abarca un terreno que le corresponde a los cuernos laterales. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere describir a los haces piramidales, el cruzado tiene como referencia al cordón lateral. Pero el haz piramidal directo, también llamado anterior, tiene como referencia al cordón anterior de la médula espinal. Entonces, esta parte que tenemos, hay raíces nerviosas anteriores y posteriores. Esto nos sirve para luego entender con mayor prioridad de cómo el impulso nervioso, si bien hay una parte central del sistema nervioso central, puede traducirse hacia diferentes zonas corporales, pero debido a que hay este haz piramidal, no olvidemos que esas fibras nerviosas tienen inervación mixta. Pueden llevar pues, sensorialidad, sensibilidad y efecto motor. Veamos aquí otro gráfico que nos ayuda para ver la vía piramidal. En este caso, vean, este es un corte a lo cual es un corte coronal, es más conocido como un corte de Charcot, ¿sí? Descenso de la vía piramidal, cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, y vean que la línea, ¿no? La línea azul que sigue directo es el haz córtico espinal, en tanto que acá a nivel, vean ya cuando llega al bulbo raquídeo, se cruza el haz piramidal cruzado para cumplir su efecto. Este haz piramidal cruzado, ¿a dónde tiene que llegar? Normalmente, pues al distribuirse, el haz piramidal cruzado va por el hasta lateral. En cambio, el haz piramidal directo va por los cordones anteriores. El punto final, si se supone que la función de la sustancia blanca empieza a nivel de la corteza, donde mencionamos que aquí estaría la primera neurona, su segunda neurona es a nivel de los cuernos anteriores. Específicamente, ¿dónde? En la lámina 9 de Rexel. ¿Sí? Hasta este momento debo entender que hay un punto inicial y hay un punto final de la vía piramidal. Un punto a nivel cortical donde está su primera neurona, a la cual denominamos neurona motora, ¿sí? Superior, y al punto de llegada en la lámina, en la capa 9 de Rexel, donde se encontraría su segunda neurona, o también denominada como neurona motora periférica. Neurona motora, primera neurona motora o neurona motora central, y segunda neurona o neurona motora inferior o periférica. Esto ya creo que lo hemos visto anteriormente. Ahora, la córtico, acá debe ser nuclear, ¿sí? Córtico nuclear o genicular. ¿Por qué el nombre de geniculado? Uno, lo de genus, rodilla. Estas fibras que son de la córtico nuclear, pues traen fibras que son asociadas, vienen desde el opérculo, vienen también de la corteza cerebral, pero específicamente del opérculo parietal, como del opérculo temporal y del opérculo frontal. Desde ahí es que proviene la vía córtico-nuclear o geniculada. Cuando esta empieza a nivel de esa corteza opercular, desciende también por la cápsula interna. Pero, ¿por qué región de la cápsula interna es que va a atravesar? Este corte que ven acá es un corte transversal del cerebro. Y aquí se ve, este corte es conocido como fleche, ¿sí? Entonces, la vía córtico-nuclear o geniculada pasa por la rodilla, a diferencia de la vía piramidal en el caso de la haz córtico-espinal. La córtico-nuclear pasa por la rodilla de la cápsula interna. En este corte de Flesching veo también, esta es la cápsula interna.
Este es el brazo anterior, esto es la rodilla y esto es el brazo posterior. Entonces, por la rodilla es que desciende el haz córtico nuclear. Vean las relaciones que tiene tanto frontal, parietal y temporal para poder hacer el descenso por el tronco cerebral y llegar a la médula espinal. Recordamos también que en el tronco cerebral hay núcleos de los pares craneales, ¿sí? Esto va a ser importante para explicar la parte clínica. Para eso se estudia neuroanatomía. ¿Okay? Entonces, nuevamente, en un gráfico, toda la relación asociada opercular desciende. No nos olvidemos que si tomamos en cuenta el tronco cerebral nuevamente como una manera de repaso, acá obviamente en el mesencéfalo está el tercer y cuarto par. En la protuberancia el 5, 6, 7, 8. ¿No? El 9, 10, 11 y 12 está a nivel vulvar. O sea, yo sabiendo dónde están los pares craneales, ya más o menos tengo una referencia pues de que alguna lesión puede ser a nivel del mesencéfalo, alguna lesión puede ser a nivel de la protuberancia o alguna lesión puede ser a nivel del bulbo. Así como la vía córtico-espinal, no se olviden corregir eso, acá debe decir córtico-nuclear. Así como la vía córtico-espinal se cruza a nivel de la decusación, también cuando el haz córtico-nuclear llega al núcleo, digamos, este sea acá como dice el núcleo del séptimo par craneal, esta haz córtico-nuclear también se decusa, también se cruza, pero una fibra se cruza hacia el núcleo del lado correspondiente y dos fibras con predominancia cruzan hacia el núcleo del lado contralateral. ¿Okay? Hay ese cruce. Hay un cruce hay una decusación córtico-nuclear. Pero no olvidemos que las fibras que van contralaterales son el número de 2 a 1 con aquellas que van directas. Igual, o sea, tendrá un haz que va directo hacia el núcleo, pero tendrá dos haces que van hacia el núcleo contralateral. ¿Okay? Que quede en cuenta eso, porque luego van a entender mejor las parálisis. Por ejemplo, ¿qué ven ahí? ¿Estrabismo qué? ¿Ah? ¿Qué estrabismo es? Ya no se acuerdan ya. ¿Qué estrabismo? ¿Cuántos estrabismos hay? ¿Cuáles son? Divergente y convergente. ¿Divergente es hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera, ¿verdad? Y convergente converge en un punto medio. Ya. Y si acá hay un estrabismo divergente, quiere decir que los músculos mediales no están recibiendo inervación. Por lo tanto, se va hacia afuera, ya que los músculos de afuera sí lo están haciendo. ¿Qué par está lesionado? El tercer par craneal. Lesión del tercer par craneal nos da un estrabismo divergente. Lesión del tercer par craneal también nos da esto. Y me dice, también lo hemos mencionado. El músculo Miren, primero ustedes deben aprender a hacer clínicos. Si ven acá, acá hay caída de qué? ¿Cómo se llama la caída del párpado? Tosis. Tosis palpebral. ¿Sí? Tosis palpebral. Lesión del tercer par craneal. Tosis palpebral. Otra cosa. Hay diferente tamaño en la dilatación pupilar. A eso se le llama anisocoria. Anisocoria. ¿Sí? No hay el mismo tamaño entre el tamaño de ambas pupilas. Anisocoria. Por lo tanto, estamos viendo que hay la lesión de un tercer par craneal. ¿Y el tercer par craneal a qué nivel del tronco cerebral se encuentra? Respuesta. ¿Ah? ¿Descotadura intervencular? ¿No? Bueno, uno quiere ser de forma general en el mesencéfalo. Así es. ¿No? Entonces, si por alguna razón hay un infarto y ese infarto, o sea, hipóxico,
que no llegue sangre y oxígeno a cierta parte, y lesiona el tercer par craneal, digamos en otras palabras, hay una enfermedad cerebrovascular, o como antiguamente se mencionaba, hay un ACV, que está, una persona llega a tu consulta y por lo general esta persona viene con la parálisis de la mitad del cuerpo. ¿Sí? Cuando hay un ACV, por lo general la persona llega con la parálisis de la mitad del cuerpo. A eso se le llama hemiplegia. Hemiplegia, la parálisis. Porque la pérdida de la fuerza muscular, si hablamos de la mitad del cuerpo, la pérdida se llama hemiparesia. Hemiparesia. En este caso, viene una persona, un paciente con un ACV o SB y nos muestra también que tiene anisocoria. ¿Qué sospechas? Paciente con ACV tiene un infarto. ¿Qué debo hacer? Determinar si es por falta de oxígeno, por falta de riego sanguíneo o por si hay una hemorragia. Si se rompió una arteria y hay una hemorragia. Van dos cosas que debo determinar. Segundo, ¿qué debo saber? ¿Esta lesión es a nivel del mesencéfalo, del bulbo o de la protuberancia? A nivel del mesencéfalo. Entonces, estas cosas que vemos en el paciente apenas llegue, las debemos saber determinar. Otra cosa, si llega el paciente con parálisis del cuerpo, por lo general, al saber que hay una vía piramidal que se cruza, la lesión que presenta el paciente es contralateral, ¿entienden? La parálisis del lado izquierdo, una hemiplegia izquierda, quiere decir que hay una lesión a nivel de la corteza cerebral del lado derecho. ¿Okay? Así se presenta el paciente. Entonces, estos son los casos que vamos a ver muy frecuentes. Paciente con hemiplegia del lado derecho, pero que venga con... ¿Qué es esto? Miren, es uno de los tipos de exámenes neurológicos que se le pide al paciente que... Sonría. Ah, ¿sí? No. Sonría. A ver, ¿quién tiene cara de caricatura? Sí, lentes. Ya. ¿Yo? Sí, sí. Rápido. Rápido. Exacto. Ponte al lado del paciente. Muy bien, un examen neurológico. Llegas a la consulta, tú vienes, estoy presentando náuseas, vómitos, te duele la cabeza intensamente y no puedes estar de pie. ¿Ya? Te tambaleas. Yo como médico te digo, cierra ambos ojos, fuertemente. Cierra. Ya, ellos deben ver lo normal. Lo normal todavía. Cierra ambos ojos, fuertemente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, muéstranos los dientes. Ya, ahí está. Muy bien, muestra los dientes. Y ahora, haz una seña como si estuvieses enojada. Ya, ¿no? Como pueden ver, hay pliegues, ¿no?, interciliares en esa zona. Eso es lo normal. Entonces, cuando hacemos esa muestra, como en el paciente que ven acá, lo que estamos observando es que el lado sano jala, los músculos siguen con su normal contractibilidad. Miren, entonces esto es el lado normal. Acá, miren, se corruga la frente. Acá se corruga periorbicularmente, ¿no? Y también jala el ángulo de la boca. Este es el lado normal. Y este es el lado que hay una parálisis facial. ¿Dónde está el séptimo par craneal? A nivel de mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Protuberancia. Entonces, paciente que viene con hemiplegia en el lado derecho y que nos muestra una parálisis facial derecha. ¿Ven? Hay un ACV, pero este ACV puede estar a nivel protuberancial. Hay que buscar intermedio de la, para que no estén perdidos en la tomografía, revisar protuberancia. Siéntate, por favor. Séptimo par craneal.
noveno y décimo par craneal están a nivel de bulbo raquídeo. Cuando el paciente llega, obviamente tenemos que hacer el examen neurológico, tal vez a la especialidad de neurología. Abra la boca, veamos las fauces, ¿no? Miren aquí, no sé si ven, las fauces supuestamente deben estar en un mismo nivel. El arco de las fauces, ambos deben estar igual. En cambio acá, el lado izquierdo es menos pronunciado que el lado derecho. ¿Ya? Uno. Lo segundo, el lado donde está inclinado la úvula, hacia donde se está orientando, es más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Entonces acá hay una pérdida motora del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces a eso se le llama, en este caso, hemiestafiloplegia, ¿sí? O el signo de la manzana de Adán, porque hay una inclinación de nuestra úvula hacia el lado, sería el lado sano, y eso puede ser la exploración del noveno par craneal. Por lo tanto, esta persona que viene con ACV, examinamos cavidad bucal y vemos que hay ello, ya estamos determinando que pues, pueda tener a nivel vulvar un ACV produciéndose. Miren, cuando se le pide también a la persona, saque la lengua y la lengua se protruye hacia adelante, lineal, de manera directa, no voluntariamente también se puede hacer, obviamente, pero en este caso hay una protrusión que se desvía hacia el lado sano, ¿sí? El lado izquierdo, acá hacia el lado sano, hacia el lado derecho. 12º par craneal comprometido. Entonces la lesión que tenemos a nivel vulvar. Hace un momento mencionamos que la vía piramidal también tiene una neurona motora superior y tiene una neurona motora inferior que está a nivel medular. Se dice que el terreno que corresponde desde la neurona motora superior hasta antes de la decusación piramidal, eso corresponde a todo el terreno central. Si hubiese una lesión a nivel de neurona motora superior hasta antes de la decusación, estamos hablando de una lesión central. Si hubiese una lesión después de la decusación piramidal, es una lesión periférica. Igual pasa con el haz corticonuclear. Hemos visto que hay haces que llegan al núcleo, se decusan al llegar al núcleo. Entonces hay una lesión central corticonuclear antes del cruce y hay una lesión corticonuclear después del cruce. Hay una lesión central y hay una lesión periférica. A esto me refería. Miren, aprendamos los diferentes trastornos neurológicos que hay dependiendo de una enfermedad cerebrovascular, en los cuales se ve comprometido, en este caso, pues, el hemicuerpo. Acá, bueno, traten de explicar la tetraparesia, ¿sí? Tetra, 4 miembros afectados, una diplegia, y acá en este caso un solo miembro afectado, una monoparesia. También habíamos mencionado de qué sirve que estudiemos el homúnculo del Penfield, de que sabiendo cómo está nuestra corteza distribuida, dependiendo de ese hombrecillo de Penfield, sabemos que si hay una lesión hemorrágica o isquémica a nivel de la corteza, podemos ver por una tomografía, viendo este corte de Charcot, dónde se encuentra la lesión, ¿okay? A nivel periférico. Una persona que tiene una monoparesia viene porque no siente o ha perdido fuerza muscular del miembro superior derecho, pues lo más probable es que haya un microinfarto o un ACV en evolución que se encuentre a nivel cortical, a este nivel cortical. Entonces, quirúrgicamente ya sé dónde se encuentre y a dónde debo entrar si en el caso fuese una hemorragia. ¿Sí? Hemiplegia, parálisis de mitad del cuerpo, las lesiones existentes. Cuando hay una lesión a nivel de neurona motora central, que hemos dicho que va desde la neurona motora superior hasta antes de la decusación, el paciente va a mostrar síntomas y signos. Nosotros vemos los signos como médicos. ¿Qué signos tendrá? Parálisis de mitad del cuerpo, hemiplegia. Otro,
el tono muscular de cada paciente, en este caso ustedes hacen una flexión y hay un cierto tono muscular, va a estar aumentado. Hipertonía. Cuando analizamos o examinamos los reflejos del paciente, van a ser reflejos más de lo normal, aumentados. Hiperreflexia. Y si vamos a la planta del pie y pasamos un estilete o una varilla de metal por la planta del pie en la cara lateral de la planta del pie, de atrás, desde la parte posterior de la planta del pie hacia la parte anterior y lateralizada, el primer dedo o el dedo gordo, como lo conocen, va a hacer una dorsoflexión. ¿Qué pasa? Que ustedes cuando tenían 2 años, su corteza cerebral aún no estaba mielinizada, o sea, la sustancia blanca no había completado la corteza cerebral. Una vez que la corteza cerebral suya, a los 4 años, llega a completar su mielinización, pues lo que hace nuestro sistema nervioso es inhibe a la médula espinal. ¿Ok? Inhibe ese reflejo de ese dedo que se flexiona hacia el dorso. ¿Ok? Eso quiere decir que si nosotros hacemos esta prueba que se llama Babinski, al pasar este estilete de metal por la planta del pie en un niño de 2 años o de hasta 3 años, pues doblará el dedo del pie, porque eso es un reflejo que está incompleto, está inmaduro. Pero a partir de los 4 años ya no debería hacer eso. ¿Ya? Entonces ahora ustedes agarran sus hermanos mayores de 4 años y examinan. Se supone que no debe doblar el primer dedo del pie al momento de hacer ese examen. Cuando llega un paciente y vemos que tiene hemiplegia, pues comprobamos, hay hipertonía, hay hiperreflexia y hay la dorsoflexión del primer dedo, decimos que hay lesión de primera neurona motora. ¿Okay? Todos esos signos son lesión de primera neurona motora. Y aparte de eso, clonus también. Faltó ahí poner el clonus positivo. ¿Qué es clonus? Agarran la patela del paciente, ¿sí? La patela o la rótula, lo movilizan hacia arriba y hacia abajo constantemente durante unos 10 segundos y solo si es que hubiese una lesión de neurona motora central, esta rótula va a empezar a tiritar o a temblar por sí sola. ¿Sí? A eso se llama clonus positivo. Si la lesión fuese por debajo de la decusación piramidal, nos está mostrando que hay lesión de neurona motora periférica. Y va a suceder, con respecto a la hemiplegia, va a existir. Pero los otros reflejos, van a estar disminuidos, va a haber hiporreflexia, el tono muscular va a estar disminuido, hipotonía, el Babinski simplemente resultará negativo, ¿sí? Pero sí va a haber temblores involuntarios, ¿no? Fasciculaciones. ¿Vean ahí? Lesión de neurona motora central. Acá que tratan de ver, miren, hay una hipertonicidad, ¿no? Hay una flexión aumentada. ¿Sí? Hipertonicidad, está espástico, no se puede movilizar bien la articulación del paciente. Otra cosa, hay hipotonía también, ¿no? Pérdida, obviamente, en la flacidez muscular, tono muscular. Cuando hay lesión de neurona motora periférica, hemos visto los signos que presentan. Dentro de ello, al haber hipotonía, pues no hay una buena sustentación. Y esto obviamente afecta más a los miembros inferiores. Hay un caso muy singular, el cual se denomina la poliomielitis. ¿Sí? Y esa poliomielitis afecta a los miembros inferiores. ¿Okay? La vía piramidal, hemos visto que hay un haz piramidal cruzado y hay un haz piramidal directo. ¿Cuánto porcentaje de fibras tiene el cruzado? Usted. ¿Cuántas fibras nerviosas se cruzan en la vía piramidal? En porcentaje. No, recto ni vejiga. No. ¿Ah? Se cruzan 70%. ¿Cuánto no se cruza? 30%. Pero ¿qué pasa con aquellas fibras nerviosas que llegan
a la boca, a las manos y a los pies. Ahí la vía piramidal o las fibras nerviosas piramidales se cruzan al 100%. Por lo tanto, si hay una lesión a nivel de la protuberancia, a nivel del séptimo par craneal, y se ve afectada la boca o los labios, esto no se va a recuperar. Si se afectan las manos o los pies, tampoco se va a recuperar. Así que no pierdan el tiempo haciendo medicina física y rehabilitación si fuesen manos y pies. No se recuperan al 100%. ¿Ya? En el caso de las hemiplegias, después de 1 año y medio, nuevamente retornan a ver la movilidad. Pero verán que si comprueban, si tienen algún familiar que ha tenido ACE, pues verán que sus manos no van a ser las mismas que eran antes, ni los pies. En el caso de los pies, pues la persona caminará con tambaleos, ¿no? Entonces, en el caso de los labios, si justo el nervio mandibular se ha visto afectado, pues el labio que queda comprometido no se va a recuperar. Bueno, la parálisis de Bell tiene que ver con el nervio facial y eso es lo que mencionábamos hace un momento. La afectación del nervio facial con sus ramas frontales, con sus ramas cigomáticas, bucales, marginal o mandibular. Sí, pueden ver la corrugación de la frente, la elevación ciliar o la inervación palpebral y la inervación orbicular. Antes de ello, es necesario que esto quede claro. Ahora, digamos que la persona tiene hemiplegia del lado derecho. Hemiplegia, parálisis del cuerpo, la mitad del cuerpo del lado derecho. Pero el séptimo par craneal esté afectado y sea también del lado derecho. A eso se le llama una parálisis de tipo homónima, porque coinciden, ¿sí? Coinciden los lados, tanto en el caso de la vía piramidal y la vía córtico-espinal y la córtico-nuclear. Y también habrá casos en los cuales hay hemiplegia del lado derecho, pero la parálisis facial, en el caso del séptimo par craneal, se da en el lado izquierdo. Y a eso llamamos una parálisis de tipo heterónima, ¿sí? Cuando no coinciden. Entonces, espero que haya quedado claro lo de una lesión central y una lesión periférica. ¿Ya? Listo, ahora sí podemos ir. ¿Podría mirar esto y decirle, por favor?